Hola a todos, vamos a continuar con este tema del periodo mosaico. Quedamos hace 8 días en hablar sobre ya el tema del arco iris. Estamos enfocados en este tema de estudiar la revelación, el periodo postdiluviano. Después del diluvio, estábamos detallando varias cosas del pacto noético, de ese pacto que hizo Dios con Noé apenas bajó del arca, que es un pacto que en muchas ocasiones es llamado el pacto natural, que establece como todas aquellas cosas necesarias para el equilibrio de la sociedad y para que la sociedad tuviera un avance con el propósito de que la maldad no avanzara tan rápidamente como avanzó en el mundo prediluviano, sino que Dios establecería todo para no volver a condenar al mundo por un diluvio. Sí se habla de un juicio mucho más adelante, pero la sociedad tendría una continuidad mucho más consistente. Entonces vamos a seguir hablando aquí de todo lo que trae ese pacto noético, entre ellos también este arco iris, que lamentablemente este arco iris lo están utilizando el movimiento LGTBI, pero el arco iris lo que habla es acerca de ese pacto de Dios con el hombre, de ese pacto natural, de esa parte de ese equilibrio que traería sobre la sociedad y la humanidad sería más consistente al pasar el tiempo. Y ya estaremos hablando un poco más sobre esto. Dice, esto es ciertamente en el caso Nicea 54:9, según el cual el Berit noético, o sea, hablando de ese pacto noético, de aquella revelación que se dio con Noé, se erige en su infalibilidad como un tipo de perpetuidad. La promesa dada a Noé tiene su énfasis en la crisis escatológica que llevará a la tierra a su fin. Por eso nuestro Señor Jesús, cuando habla del fin de la humanidad, se centra también en los días de Noé, porque antes del diluvio también es como si fuera una predicación del Evangelio de todos los sucesos, y en el cual también Noé fue un pregonero de justicia, en donde la maldad del hombre avanzaría de una forma en la cual degradaría todo su ser, como sucedió en esa humanidad prediluviana, donde el pensamiento de su corazón era de continuo mal, y hacia allá es donde vamos. Y por eso llegó juicio sobre la humanidad, y también llegará al final del tiempo juicio sobre la humanidad, pero ya no será por agua, sino por fuego. Eso es necesario que nosotros lo entendamos. El arco iris aquí tipifica lo que sucederá más tarde, como con la circuncisión. Ambos existieron antes y en cierto momento fueron consagrados por Dios para servir como signos de su verit, o sea, como signos del pacto, así como la circuncisión también es parte del pacto abrahámico. Todo este estudio que nosotros estamos teniendo también de teología bíblica, vamos también a mirar la parte de teología pactual. Nosotros vimos en teología sistemática la teología pactual con diferentes versículos, tanto del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Aquí lo vamos a ver en el desarrollo histórico de cómo Dios fue estableciendo su pacto. Hemos hablado acerca del pacto de obras con Adán y Eva. Vimos también cómo se empieza a proclamar el pacto de gracia desde Génesis 3:15. También empezamos a ver todo lo que es con Noé, lo que es el pacto noético, que es el pacto natural, y también hace parte de la gracia, de esa gracia común de Dios, que esa gracia donde nos lleva a la salvación, pero es como esa consistencia del equilibrio en la humanidad. También más adelante estaremos profundizando sobre el pacto abrahámico y el pacto davídico. Entonces aquí lo que vemos es que este arco iris es un signo de este pacto noético, y la señal lo que muestra es ese establecimiento de aquel pacto de Dios con la humanidad, en el cual la humanidad sería más consistente, en donde Dios no permitiría que el pecado degradara a la humanidad de una forma tan rápida, donde Dios establecería desde aquí esta parte de los gobiernos, con el propósito también que fuera un instrumento para detener también la maldad a la fuerza. También vemos cómo más adelante Dios empieza a elegir a su pueblo, y es por medio de ese pacto de gracia en donde vemos que es Dios transformando el corazón de las personas. Porque igual la maldad está en el corazón del hombre. La señal es en su carácter relacionado con la fuerza de la naturaleza, de la que promete protección. Ese es el pacto que Dios hace con Noé, que es con todos los hombres. Por eso el arco iris. Se produce a partir de las mismas nubes que había traído la destrucción sobre la tierra por los rayos del sol, que
que en el simbolismo de la escritura representan gracia divina, y es esa gracia común que traería ese equilibrio en la humanidad. Entonces, después de mirar todos aquellos sucesos primarios, y más que todo centrándonos en ese pacto noético, vamos ahora a mirar el periodo entre Noé y los grandes patriarcas. ¿Qué sucedió entre ese periodo, entre Noé y sus hijos y los grandes patriarcas, hablando de Abraham, de Isaac y Jacob? Vamos a mirar varios puntos. Los puntos que se discutirán aquí son, primero, los pronunciamientos proféticos de Noé con respecto a sus descendientes, que este punto es vital porque este es uno de los puntos donde más tergiversación se ha realizado con respecto a estos pronunciamientos proféticos de Noé. Punto 2. La genealogía de las naciones la vamos a estudiar. Punto 3. La confusión del idioma. Punto 4. La elección de los semitas. Porque es importante entender también que la elección de Dios para su plan de redención, porque en la teología bíblica también vemos ese plan de redención desde Génesis a Apocalipsis, vemos también la parte de la elección soberana divina, no por méritos, sino la elección soberana, así como vemos que también se eligió una línea de los setitas, ¿sí? Del otro hijo de Adán, mientras vemos que la línea de Caín fue una línea depravada, en donde se vio que el pecado avanzó de una forma mucho más rápida, hasta que vemos que la línea de los setitas aparecían hombres piadosos ante Dios, porque Dios había elegido también esa línea y eligió ciertos hombres. No obstante, vemos que esa línea de los setitas también empezaron a tergiversarse por el pecado, y el pecado también empezó a abundar de una forma aterradora, hasta el punto que se mezclaron entre los setitas y los cainitas. Sabemos que Adán y Eva también tuvieron otros hijos, pero las líneas más representativas eran Set y Caín. Vemos que hasta el punto que tal se había depravado la humanidad aún por la línea de Set y de Caín, que en el tiempo de Noé solamente estaban Noé y su familia como personas piadosas, y Dios eligió a Noé para salvar la humanidad, estas 8 personas, y volver a iniciar todo de nuevo. Ahora vamos a ver que dentro de los hijos de Noé, Dios también elige uno de sus hijos, con el propósito de ese plan de redención. Entonces vamos a iniciar con este primer punto. Y vamos a hablar sobre los pronunciamientos proféticos de Noé, que está en Génesis 9, del versículo 20 al 27. Entonces, Noé, después de que vemos de esta situación, que Noé tuvo una borrachera, después del suceso que tuvo Noé con su hijo Cam, en ese momento, después de que sus otros 2 hijos cubrieron la desnudez de Noé, porque Noé entró en un estado de alicoramiento muy fuerte hasta el punto que estuvo andando desnudo, Cam lo vio con otros ojos, porque a pesar de que Dios salvó a Noé y su familia, aún seguía la depravación del corazón en el hombre, y sabemos que venían de una generación que llegó a un punto de depravación aterradora. Y aquí se empiezan a realizar unos pronunciamientos que vamos a analizar detalladamente, estos pronunciamientos proféticos en cada uno de los 3 hijos de Noé. Entonces empieza así. Estas profecías son una maldición en el caso de Canaán. Recordemos que Canaán es el hijo de Cam. Noé tenía 3 hijos que son Sem, Jafet y Cam, pero la maldición vino sobre Can y uno de sus hijos, que es Canaán. La discusión histórica es ¿por qué vino sobre Canaán? Cam tuvo más hijos, pero ¿por qué la maldición se declara sobre Canaán? Es la gran pregunta que se tiene. Y vemos que hay unas bendiciones para Jafet y Sem, mientras que es claro que aún en esta profecía que Noé da a sus hijos, es claro que se le da un privilegio y una lección a la línea semítica, a Sem. Entonces las palabras deben considerarse como palabras de profecía. Incluso en el paganismo atribuye a estos pronunciamientos el poder para influir realmente en las personas involucradas. Esta influencia fue vista como magia para los paganos. Sabemos que es soberanía divina y es el plan de Dios en la humanidad, pero en lo que respecta a las escrituras, tales palabras se elevan a la categoría de profecía inspirada porque está en la escritura y era parte del plan de redención de Dios. Tales profecías en este periodo temprano representan la culminación del avance de la revelación hasta este periodo. Vemos cómo avanzó la revelación y cómo Dios utilizó a Noé
para traer profecía sobre sus 3 hijos y todos los descendientes, porque es que todos nosotros venimos de Adán y Eva, pero también venimos de esta humanidad salvada, de estos 8 personas, venimos de Sem, Cam y Jafet. Observaremos que la base para la distinción entre maldición y bendición se encuentra en contra en el ámbito ético, y ya vamos a ver que se maldice a Canaán por causa de la depravación que había en Cam. La desvergonzada sensualidad de Cam y la modestia de Jafet y Sem indica una diferencia en la moralidad común. A pesar de Dios haber salvado a los 3 hijos también de Noé, se empezó a desarrollar la historia en este nuevo panorama, en este mundo postdiluviano, pero Cam empezó a desarrollar una depravación en su corazón mayor que la de sus hermanos. Y en algún momento Noé se emborrachó y Cam mostró como una burla, una vergüenza o una forma de esa depravación en su corazón contra Noé, y eso también trajo una maldición sobre su hijo. La discusión es aquí, ¿por qué sobre su hijo Canaán? ¿Por qué Canaán es maldito? Mire, yo he escuchado un montón de interpretaciones sobre esto y se las voy a ir dando poco a poco. Unas científicas, otras de ciertos predicadores, pero las vamos a ir estudiando aquí poco a poco y yo también se las voy a ir diciendo las que yo he escuchado históricamente. El proceso sobrenatural de redención permanece en contacto con el desarrollo natural de la raza. Ellos seguirían con su parte de comunión juntamente con sus esposas, seguirían su vida común, multiplicándose en los hijos de los 3 hijos de Noé. Estos rasgos de influencia eran rasgos típicos, así como vimos mayor depravación en Caín, mientras que la línea de Set era una línea que se mantuvo piadosa por un largo tiempo. Vamos a ver mayor depravación en la línea de Cam y cómo se va a empezar a desarrollar en la raza humana, que descendemos de estos 3 hijos de Noé. El evento tuvo lugar en un punto crítico donde ningún evento significativo podría fallar. El Antiguo Testamento reconoce que entre los cananeos el mismo tipo de pecado que había sido maldecido era el rasgo dominante del mal. Entonces muchas personas preguntan, bueno, pero ¿por qué maldijo a Canaán y no a Cam? Y se dedicó especialmente a maldecir al hijo de Cam. Y muchos dicen que era porque Canaán también mostraba el mismo grado de depravación que su padre, y en los otros hijos de Cam, porque Cam también tuvo otros hijos. Canaán era el que mostraba ese rasgo dominante de depravación que su padre. Por eso es que los cananitas fueron maldecidos. Y vemos que hay mucha gente, mira, hay muchas interpretaciones que he visto. Recordemos que de Cam descienden toda la parte africana y parte también del Medio Oriente. Y muchos han dicho, es que por eso Dios maldijo a Cam y serían esclavos. Y sí, de hecho vemos que africanos y toda esa parte han sido personas que han sido esclavas por muchos años, y donde la parte de depravación también ha sido muy fuerte, y vemos una sexualidad aterradora a lo largo de la historia, también depravada en cierta línea africana. Vemos también hoy en día la idolatría tan aterradora que se ve. Entonces muchas personas tildan a eso, hasta hay muchos que se meten hasta con el color de la piel. Recordemos que el color de la piel es algo que pertenece a algo que Dios ha dado a los seres humanos, así como vemos diferentes clases de gaticos, pero es una misma especie, así como vemos diferentes clases de elefantes, unos elefantes con orejas más grandes, unos tienen colmillos, otros tienen colmillos más pequeños, diferentes clases de tigre. Dentro de los seres humanos también vemos ciertas variaciones entre lo que es el color del piel, el color de los ojos, color del cabello, pero todo hace parte de eso que se llama especiación. Me voy a meter con un tema profundo que no quiero confundir. La Biblia no está de acuerdo con la evolución. La evolución no pertenece a la Biblia. La evolución es contraria a la Biblia, porque la evolución lo que enseña es el cambio de una especie a otra. Y Dios estableció especies ya designadas desde el inicio. Y todas estas especies que vemos hoy en día han tenido ciertas variaciones de las especies originales que Dios estableció, pero Dios estableció especies originales, o sea, Dios creó los primeros ascendientes de los elefantes, de los caballos, que probablemente eran completamente diferentes a lo que conocemos hoy en día en ciertas variaciones, pero eso no es evolución, eso se llama especiación.
La Biblia no está de acuerdo con la evolución, de cambiar de una especie a otra. Es que la evolución dice que los dinosaurios que vemos, que los pájaros y las palomas que vemos hoy en día descienden de los dinosaurios del pasado. La evolución enseña es el cambio de una especie a otra. La evolución es contraria a la palabra, mientras que la especiación sí tiene su sustento bíblico. ¿Qué quiere decir? Que Dios creó las especies originales y esas especies originales con el cambio, al vivir en comunidades cerradas, con el cambio de la naturaleza, empiezan a tener ciertas variaciones. Por ejemplo, los pájaros en el pico, en el color, en las patas, en sus ojos. Aún dentro de la raza humana, también nosotros tenemos ciertas variaciones, como el color del cabello, el color de la piel, el color de los ojos, siempre cierta estructura ósea, hay unos más grandecitos, otros más pequeños. Eso hace parte de la especiación, pero jamás es un cambio de una especie a otra, como hablan los evolucionistas. Siempre mantienen la misma especie que Dios estableció, del ser humano, de los diferentes animales establecidos desde el inicio. De hecho, hay un estudio científico de científicos cristianos muy reconocidos que estudian la especiación, no la evolución, y hacen como una línea de los descendientes de los elefantes, cómo era el primer elefante que Dios estableció, cómo era el primer felino que Dios estableció, cómo era el primer caballo que Dios estableció, y cómo vemos esas variaciones a lo largo de la historia, pero no es evolución. Entonces, basándonos de esto, ya que es importante conocerlo, ya que hemos estado estudiando este tema de teología bíblica y también con ciertos temas apologéticos, que tengamos este entendimiento de cómo fue avanzando y cómo se fueron dando también rasgos dominantes aún en la parte corporal, después de la Torre de Babel, cuando empezaron a vivir en comunidades más cerradas, vemos que hasta el color de la piel, de los ojos, todo de la cultura del habla fue algo característico de las sociedades. Y eso también lo vamos a estar estudiando. Todo el Antiguo Testamento reconoce que entre los cananeos el mismo tipo de pecado que había sido maldecido era el rasgo dominante del mal, y ese rasgo dominante estaba más relevante en su hijo Canaán. Las descripciones dadas en el Pentateuco no dejan duda en este sentido. Incluso entre los pueblos antiguos fuera de Israel, los jafetitas, porque recordemos que Israel viene de los semitas, la depravación en la vida sexual de los fenicios y cartagineses en particular se había vuelto proverbial, y recordemos que los fenicios y los cartagineses son descendientes de Cam. Se ha preguntado por qué Canaán está maldito cuando fue Cam quien cometió el pecado. Esa es la pregunta con la que hemos iniciado este estudio. Entendamos lo siguiente. De Cam descendieron parte de los que se establecieron en el Medio Oriente y en África. De Sem descendieron lo que conocemos como los semitas, también lo que conocemos como los hijos de Eber, los hebreos, que es Israel y parte también de los que se establecieron en el Medio Oriente, y de Jafet es como toda esa parte europea, y también como los griegos y los romanos. Entonces, de ahí fue que se multiplicaron y se empezaron a establecer en diferentes lugares en el mundo postdiluviano. Algunos asumen que Cam era el hijo menor de Noé y Canaán el hijo menor de Cam. Hay muchas personas que empiezan a hablar sobre esto, y entonces como para tratar de buscarle como una coincidencia, y entonces dice, como Dios maldijo a Cam, que era el menor, por tal motivo la descendencia de Cam, el menor tendría que ser maldito. Buscan como esa secuencia lógica, pero realmente no va ahí, ¿cierto? No es como la interpretación más popular. El principio subyacente sería entonces que Cam es castigado en ese hijo que mantiene con él la misma relación que mantenía con Noé. O sea, Noé maldijo a Cam porque era el menor, y entonces Canaán, que era el menor, también recibía la maldición, pero es que realmente Cam no era el menor. Ya vamos a mirar por qué. Eso sacaría a la luz el hecho de que se trataba de un pecado cometido contra su padre. No habría nada al respecto que esté en contra de la ley de retribución. La Biblia, cuando habla de nombres y cuando se coloca un nombre primero, segundo y tercero, eso también viene en grado de dignidad y en grado de nacimiento. Por tal motivo, el orden también en que los nombres se leen tienen un significado especial. La secuencia normal de los hombres de los hijos de Noé son Sem, Cam y Jafet. Probablemente Cam no era el menor era Jafet. Los órdenes de los nombres en la Biblia sí
tienen un significado y sí importan, lo que indica que Cam ocupó el lugar de segundo hijo. También no hay evidencia a considerar a Canaán como el hijo menor de Cam. Hijo menor en la versión revisada, verso 24, no es conclusivo, porque la palabra hebrea puede ser tanto un comparativo como un superlativo que se traduciría como el niño más joven que, como en nota marginal de la versión revisada, asignándole el lugar intermedio entre los tres. Tampoco es claro si Canaán fue el hijo menor de los hijos de Cam. Para tales circunstancias es mejor adoptar una forma modificada de la propuesta y decir que Cam fue castigado en uno de sus hijos porque había pecado contra su padre y fue castigado en ese hijo en particular porque Canaán fue el que reprodujo con más fuerza el carácter sensual de Cam. Esta es la posición más fuerte en la línea reformada, y es que se maldijo a Canaán porque Canaán ya estaba también grandecito. Estos sucesos no se dicen que fue inmediatamente después del diluvio, pero sí ya los hijos de Sem, Cam y Jafet ya estaban grandecitos, y Canaán ya manifestaba cierta tendencia depravada que Noé ya la conocía desde antes del diluvio, y se maldijo a Canaán porque de los tres hijos de Noé, Cam mostraba una tendencia depravada casi parecía antes del diluvio, de pronto una forma más controlada que sus otros dos hijos, y Canaán casi que representaba o seguía la misma tendencia sensual y pecaminosa de su padre, porque Cam vemos que manifestó esa tendencia pecaminosa también con el suceso de la desnudez de Noé, y en Canaán se maldijo a Canaán porque representaba también esa, esa pecaminosidad que había en el corazón de su padre. Finalmente debemos ver brevemente cuál es la solución de la crítica histórica al problema. La crítica histórica tiene su posición. Lamentablemente estas críticas a veces van más basado no en el análisis contextual de la historia, sino más bien como en las posiciones de la época, de ese momento. Los críticos dicen que la versión original del informe de los tres hijos de Noé fueron Sem, Jafet y Canaán, y que más tarde este fue cambiado, o sea, están quitando a Cam de ahí. Entonces, a la crítica, que lamentablemente, como les digo, la crítica bíblica va más basada como a la psicología y a las tendencias actuales que a un análisis realmente histórico y contextual, dicen que realmente el nombre no es Cam, sino que los tres hijos de Noé fueron Sem, Jafet y Canaán. Pero históricamente, y la Biblia no coloca a Canaán, de hecho se dice que Canaán es el hijo de Cam, o sea, la Biblia da esa claridad, es Canaán hijo de Cam. Entonces no podemos decir que Canaán era hijo de Noé, porque es como una interpretación que ha querido dar en la historia, pero no es así. Esto requiere, por supuesto, que se retiren las palabras Can, el padre de Canaán, en el versículo 18 y 22. Y vamos a leer esos versículos. De hecho, miremos que es claro que para la crítica histórica y todo esto tocaría quitarse el nombre de Cam y colocarse el nombre de Canaán, pero la Biblia es clara al decir que Canaán es hijo de Cam. Miremos el versículo 18 y 22, yo se los voy a leer, dice: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Y el versículo 22 dice: y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Y se enfatiza Canaán porque es que la Biblia no deja nada a la casualidad, es con un propósito de mostrar que en Canaán se tendría esa maldición, y vemos que más adelante la tierra que Israel conquista, la línea de los semitas, Israel es la tierra de Canaán. Esa tierra fue entregada por Dios, y en Canaán es donde veíamos esas depravaciones grandes, y de hecho tenían gigantes. Y es que los gigantes siempre ha sido tendencia de las grandes depravaciones de la humanidad. Entonces, es claro que sí es Can y se muestra a Canaán como hijo de Can. Esto requiere, por supuesto, que se retiren las palabras, como lo hemos dicho, de Can y se coloque Canaán. La maldición sobre Canaán consiste en ser reducido a ser esclavo de sus hermanos. De hecho, es la maldición. Canaán sería esclavo de Jafet y de Sem. Esto ocurre de nuevo como un coro raíz de las bendiciones de Jafet y Sem. Entonces estamos analizando primero la maldición de Canaán, después vamos a analizar las bendiciones que caen sobre Jafet, que es como que quien avanzaría sobre toda la parte europea, y Sem como esa parte del Medio Oriente, y Sem vemos que más adelante tendría a Eber,
que es de donde vienen todos los hebreos, y también de ahí vendría Jacob, o vendría Abraham, mejor dicho. La segunda parte de la profecía está relacionada con Sem. Aquí el uso del nombre Jehová parece significativo, porque miremos cómo en la profecía que Noé da a su hijo Sem, que Sem es el elegido de los tres para seguir la línea de redención, se habla de Jehová, pero como si Jehová hubiera adquirido este pueblo, fuera parte de ese pueblo y sería como el pueblo en el cual adorarían al Dios verdadero. De hecho, este nombre contiene la bendición de la redención, da el mismo a esa parte de la raza humana como posesión religiosa y para deleite. En la profecía es claro que Dios había elegido a Sem como su línea de redención. Esto es un Ionli Berit, viene dentro de ese pacto no ético, pero se centra en ese pacto de gracia, que significa mucho más que la afirmación de que los semitas amarán a Jehová. No es solamente amarán a Jehová, sino que Dios había elegido a Sem para su deleite, para que fuera en él en el cual él mismo se manifestaría. Esta es la primera vez en las Escrituras que a Dios se le llama el Dios de algún grupo en particular de la humanidad. Jehová, o sea, Sem, sería el pueblo elegido por Dios. Esto es algo tan extraordinario que inspiró al patriarca a pronunciar una doxología: bendito sea Jehová, Dios de Sem, mejor dicho. Es claro que en esta profecía se le dice a Sem que es la bendición de Dios. Dios lo había elegido, por tal motivo sería un pueblo bendito, porque sería el pueblo en el cual adoraría a Dios, hasta el punto que sería reconocido el Dios de Sem. Y vamos a ver que por eso es la línea semítica. Yo quiero leerles esa parte. Y de hecho el versículo 26 de Génesis capítulo 9 dice así: dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Quiere decir que la bendición es esa. Bendito sea Jehová, Dios de Sem. Dicho en sus términos explícitos, leeríamos: bendito sea Jehová porque quiere ser el Dios de Sem. Ese fue el hijo de Noé que Dios eligió, Sem. Por eso de donde desciende Jacob y Abraham, ¿cierto? Abraham, Isaac y Jacob. La tercera parte de la profecía es de interpretación más incierta, porque si entra en Jafet, que no es el elegido para el plan de redención, tampoco a él viene la maldición, pero sí se viene una bendición, y se debe interpretar esa bendición como con qué propósito, o sea, ¿qué quiere decir esa bendición? Ella dice que Dios conceda a Jafet y le permite habitar en las tiendas de Sem. Un punto de incertidumbre es el significado del verbo Jaf, un juego de la palabra con el sonido del nombre Jafet. De hecho, leámoslo como dice la versión Reina Valera, porque esta traducción que traemos en este estudio es de la versión revisada inglesa. Entonces miremos aquí cómo dice la bendición sobre Jafet, y dice: engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Vemos como tanto en Sem y en Jafet se dice que Canaán sea su siervo, pero aquí dice que Jafet debe ser engrandecido, debe ser ensanchado aún en las tiendas de Sem. Deberíamos considerarlo como indicativo de un lugar o como metáfora. ¿Qué quiere decir ese ensanchamiento o ese engrandecimiento de Jafet? O primero, ¿se referiría a la extensión de su territorio? Se entiende como ampliar, es decir, aumentar en prosperidad. Es lo que quiere decir esta profecía, que Jafet aumentaría en prosperidad más que sus hermanos. Un segundo punto de incertidumbre es el expresado en la pregunta: ¿quién es el sujeto en la oración? Habitarlo es una referencia a Dios o a Jafet. ¿Quién habitaría a Sem? ¿Dios o Jafet? Las dos preguntas están interconectadas. Si el tema se refiere a Jafet, entonces es natural entender la primera oración hablando de extender el territorio. Y ya vamos a hacer un análisis, porque estas tres profecías se van a manifestar a lo largo de toda la historia de la humanidad, ya toda la historia de la redención. Entonces, ¿qué quiere decir que Jafet moraría en las tiendas de Sem? Morar en las tiendas de campaña de alguna tribu o pueblo es una forma común para describir la conquista de una tribu por la otra.
Para Jafet, vivir en las tiendas de Sem implicaría la conquista de territorios semíticos por parte de los jafetitas. Y de hecho, si nosotros analizamos la historia, es claro que los descendientes de Cam, muchos de ellos a lo largo de la historia, fueron esclavos, hablando de los africanos. Es claro que Sem, de la descendencia de la cual vendría Abraham, ocupó su territorio, fue el pueblo elegido en el cual Dios estableció su pacto, en el cual Dios trajo la revelación más adelante, en el cual se estableció su templo. Y Jafet es claro que creció mucho más que sus hermanos, porque de Jafet es que vemos que aparecieron los griegos y los romanos, que fueron imperios gigantescos en los cuales también dominaron a Israel. Y en donde, cuando vino nuestro Señor Jesús, descendiente de Jafet, que eran los romanos, estaban sobre el control de gran parte del mundo conocido. Entonces sí, es así. De hecho, los europeos, o sea, esa parte también tomaron mayor control de territorio, crecieron mucho más en poder y en dominio, y de hecho, los israelitas estuvieron bajo un control griego y romano. Entre tanto, si él en mora se refiere a Dios, entonces deberíamos parafrasear que Dios le dé a Jafet gran prosperidad, pero que descanse en Sem, que trasciende con mucho todas estas bendiciones temporales, que habita en tiendas de pasto, porque es que así es a Sem a quien se le dieron las bendiciones espirituales. En este caso se hace un contraste entre los obsequios concedidos a los jafetitas y el acto de Dios comunicándose personalmente a aquellos. El sentido territorial de ensanchamiento, refiriéndose a él como Jafet, merece nuestra preferencia. O sea, los jafetitas sí se ensancharían más que sus otros dos hermanos y tendrían mayor dominio sobre el mundo conocido, aún sobre sus hermanos. El uso del nombre Elohim favorece esto, ya que la predicción de una morada tan elegante no se refiere a Elohim, sino a Jehová. Y esta parte de Elohim vemos que aparece desde el inicio de la Biblia, hablando del Dios creador. Al interpretar cómo los jafetitas toman posesión de las tierras semíticas, no debe alegorizarse la declaración como si se refiriera a la morada espiritual, a bendiciones espirituales, no. Está hablando de todo territorio, del ensanchamiento físico, de todo lo que tiene que ver con tierras, de conquista, realmente lo que se está refiriendo. La intención es referirse a un logro político. Sin embargo, al final, este logro físico resultará en la llegada de una bendición religiosa para Jafet. Al ocupar las tiendas de Sem, encontraría el Dios de Sem, el Dios de redención y revelación, y ya vamos a hablar esto. Esta profecía, tanto en el sentido político, así como su consecuencia espiritual final, se cumplió cuando los territorios semíticos fueron sometidos por griegos y romanos. Entonces vemos que Dios tenía su plan de redención hasta llegar a la cumbre de ese plan de redención, que es nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús nació bajo el imperio romano. Los romanos son descendientes directos de Jafet, el pueblo judío es descendiente directo de Sem. Por tal motivo, en ese momento Roma tenía un control impresionante sobre todo el mundo conocido, y es bajo este imperio donde el avance evangelístico después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús avanzó de una forma impresionante. Quiere decir que Jafet fue bendecido al conquistar también Sem, y al tener ese dominio de Sem también fue bendecido, porque después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús también seguían bajo el imperio romano. De hecho, los misioneros utilizaron la Biblia Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, también para evangelizar, y evangelizaron por todo el territorio conocido romano en casi 1 y 2 siglos, porque el imperio romano siguió de ahí en adelante por bastantes años hasta que se dividió y cayó después por esas divisiones. Pero fue en esa conquista también que el avance evangelístico fue dentro del imperio romano. Sigamos acá. En esta gráfica vemos la descendencia de los hijos de Noé. Eso es porque la bendición se ha convertido en uno de los factores más poderosos para difundir la verdadera religión en la tierra. Delitzsch dice, puntualiza, todos somos jafetitas que viven en las tiendas de Sem. Es eso. Nosotros somos gentiles, nosotros los latinoamericanos somos gentiles, no sabemos nuestra línea exactamente de quién viene, si de Cam o de Jafet, probablemente de Jafet, o probablemente de Cam, de Sem. Realmente los latinoamericanos tocaría hacer una investigación mucho más profunda, pero sí es claro que todos somos bendecidos y somos habitantes
en las tiendas de Sem y somos bendecidos del Dios de Sem. Y ahora nosotros como gentiles, que antes no éramos pueblo, ahora somos llamados pueblos por medio de nuestro Señor Jesús, que viene de la línea directa de Sem. Recordemos que la línea directa de Sem viene a Abraham. Entonces todos, como dice este escritor Ted Lish, todos somos jafetitas que viven en las tiendas de Sem. Y esto ya después de mirar y analizar estas profecías sobre los 3 hijos de Noé, que es importante que los comprendamos, ahora vamos a mirar la genealogía de las naciones. ¿Cómo fue que se pobló la humanidad? Como yo les había dicho, es importante que tengamos esto presente. De Cam vienen los africanos y parte de lo del Medio Oriente. De Sem también viene gran parte del Medio Oriente. Y Jafet es como parte de Europa, de todo lo que como se fue el avance de los europeos. Esta parte parece algo incorporada en el informe mosaico como si fuera de otra fuente. Entonces muchos han dicho, más que todo la crítica histórica, que es muy secularista, dice, no, es que esta genealogía pareciera como agregada. Y sabemos que la Biblia tiene muchas genealogías y las genealogías son importantes y tienen profundidad para aprendizaje. Y veces hay muchas personas que leen la Biblia y se pasan por encima de las genealogías también son importantes y es parte inspirada de la Biblia. Sin embargo, a medida que se lanza su luz sobre el procedimiento de Dios en tiempos posteriores al diluvio, es indispensable para aclarar los eventos siguientes. O sea, las genealogías son indispensables para aclarar muchos eventos siguientes. Esta genealogía que aparece de los hijos de Noé es indispensable para comprender muchas cosas que vienen a continuación. La lista anticipa algunas maneras al hablar de naciones, familias, lenguas, su origen, cuya distinción no se describe hasta el capítulo 11 que sucede lo de la Torre de Babel. La tabla de los semitas viene en último lugar, no por casualidad, ni porque fue el orden, sino porque primero habla de los jafetitas, de los camitas y después de último de los semitas, porque es en el cual se van a centrar en la parte de todo el proceso de redención. A pesar de que genealógicamente esta no es la secuencia porque Sem aparece de primero, esta no es la secuencia esperada, lo que prueba que esto no es una pieza de genealogía secular. Esto es un capítulo que pertenece a la genealogía de la redención. Siempre que se habla de los hijos de Noé, Sem aparece de primero, Sem, Cam y Jafet. Pero en esta genealogía, si dijéramos que fuera secular de ese tiempo, Sem debería aparecer primero, pero aparece de último con el propósito de que se centre en la genealogía de la redención. La idea incorporada en la tabla es que para el futuro cercano los semitas se convertirían en la raza de la redención, en aquella línea que Dios había elegido para su plan de redención, aun para que las otras naciones no sean de ninguna manera descartadas del campo de la historia sagrada. Sus nombres están registrados para expresar el principio que en la plenitud de los tiempos la interposición divina pretende volver a ellos una vez más y reincorporarlos al círculo sagrado, porque sabemos que siempre desde el inicio de la profecía se tiene a la humanidad dentro del plan de salvación. Los judíos en el tiempo de nuestro Señor Jesús se veían muy exclusivistas, de hecho en la actualidad también se ven muy exclusivistas, pero la salvación siempre se ha entendido de una forma global, solamente que Dios iniciaría su proceso con una persona, Abraham, con una familia, con un pueblo que convertiría en nación hasta que llegara nuestro Señor Jesús y después sería a las naciones. Las genealogías son importantes, por eso es que era relevante que estas genealogías fueran guardadas para que se marcara la línea de ascendencia de nuestro Señor Jesús. Por eso es que nuestro Señor Jesús se conoce su ascendencia desde Abraham. Es más, hasta desde Adán se conoce la ascendencia de nuestro Señor Jesús. Estas genealogías fueron guardadas providencialmente y de una forma especial para que se conociera la ascendencia de nuestro Señor Jesús desde Abraham y hasta desde Adán. Por eso es cuando nosotros vemos los evangelios, están esas genealogías desde Abraham, desde David y aún hasta desde Adán. Todas esas genealogías se cree con probabilidad
que fueron quemadas en el juicio que vino sobre Israel en el año 70, cuando se destruyó el templo. Por tal motivo, en este momento los judíos no conocen certeramente su ascendencia antes del año 70. No la conoce por causa de todo lo que se ha vivido y todo lo que se tiene con todo lo que pasó en el año 70, que era en el templo donde se guardaban todas estas genealogías. Entonces sus nombres están registrados para expresar el principio que en la plenitud de los tiempos la interposición divina pretende volver a ellos una vez más y reincorporar al círculo sagrado, porque después de que Dios cumpliera su propósito y su plan divino, también el evangelio se predicaría a las naciones. Listo, ya hemos visto 2 puntos de esta parte de Noé hasta los patriarcas, y vamos a ver el punto número 3, que es la confusión de idiomas. Esta confusión de los idiomas tiene un propósito, y es para cumplir ese pacto también no ético. Sabemos que la humanidad, a pesar de la salvación por medio del diluvio, aún seguía mostrando la depravación de su corazón. Dios había hecho un pacto con la humanidad que ya no traería nuevamente un diluvio, y que el pecado del corazón, a pesar de que era real en el ser humano, no avanzaría de una forma depravada como se ha visto, como se vio antes del diluvio. Entonces la construcción de una ciudad y una torre se inspiró en primer lugar en el deseo de obtener unidad. Dios le había dicho a la humanidad que fueran y fueran por todo el planeta Tierra y se dispersaran, pero no sucedió así. Ellos más bien quisieron estar solamente como una unidad, algo que Dios no había dicho. Dice, de tal manera que esto mantendría la carrera humana unida. Ellos quisieron hacerse un solo nombre, quisieron unirse en la ciudad, construir una torre, pero este propósito parecería muy loable, pero ante Dios fue un propósito depravado. Dice, pero asegurar esta unidad no era de ninguna manera el propósito final de ese esfuerzo. Había un propósito escondido mucho más malévolo con respecto a esto. El propósito era brindar la posibilidad de la fundación de un imperio gigantesco, glorificando al hombre en su independencia de Dios. No buscaban era una independencia de Dios y no seguir lo que Dios había propuesto para la humanidad postdiluviana. Por eso vemos que cuando se habla de Babel, que más adelante sería conocido como Babilonia, ¿cierto? Es el lugar cercano a la Torre de Babel, que es en el Medio Oriente, más que todo en esos territorios de lo que es Irán, Irak y Afganistán, que es como donde se ve que la humanidad empezó a poblarse también después del diluvio. Querían jugar con un solo nombre, pero el corazón del hombre era depravado y Dios no iba a permitir que fuera a suceder lo mismo que sucedió antes del diluvio, porque es que antes del diluvio está la humanidad toda junta, está en un solo territorio, y por eso fue que la depravación avanzó de una forma mucho más rápida. Ahora lo que Dios había dicho es que tenían que dispersar por diferentes lugares, pero no había sucedido, y por eso el pecado en ese momento estaba otra vez avanzando, y de hecho se ha hecho muchos estudios que desde esta primera unión donde avanzó el pecado, que viene también todas las depravaciones en la parte moral, religiosa, porque de Babel es donde inició toda esta depravación, y vemos que el nombre de Babilonia hasta en Apocalipsis se empieza a denotar como algo de la depravación, donde inició todo el pecado. Entonces, la opinión más reciente de la crítica histórica aquí encuentra 2 mitos. Uno describe la construcción de una torre para conservación de la unidad, y el otro en relación a la construcción de la ciudad para obtener renombre. Los trata de separar, pero realmente son 2 en uno. Este enfoque, a pesar de ser similar al ya indicado, ignora la relación interna, íntima, profunda entre los 2 proyectos. La torre existía en función de la ciudad y no hay necesidad de separar los propósitos. Dios interfiere en la ejecución de este plan, porque no era lo que Dios había determinado para la humanidad postdiluviana. Antes del diluvio la humanidad sí estaba unida, no había como un gobierno en sí, por eso es que la depravación avanzó de una forma impresionante. No solo en función de su oposición a este espíritu inicuo, pero principalmente debido a la fidelidad a su promesa de que el desarrollo pecaminoso de la humanidad no resultaría una vez más en una catástrofe de la misma escala que llevó al diluvio. Dios había hecho un pacto con Noé, con la humanidad, donde no permitiría que el avance depravado del corazón del hombre avanzara de forma tan rápida como avanzó antes del diluvio.
Entonces el progreso del pecado tendría que ser restringido, y Dios había establecido de que esta restricción del pecado sería establecido por líderes que Dios mismo levantaría, que la humanidad, que la sociedad reconocería, y a este líder le sería entregado la espada para ser un defensor de la verdad en nombre de Dios. Todos los líderes, por eso es que la Biblia dice que en Romanos que no hay líder que no sea por Dios puesto, y a él se le ha puesto la espada, se le ha puesto, como lo hemos hablado, la capacidad de juzgar rectamente conforme a la justicia divina. Y está hablando de los gobiernos, y los gobiernos deben ser representativos de Dios. Que hay gobiernos que van en contra de Dios, ellos serán juzgados por el poder que se les entregó y por su indebido uso para no defender la justicia y la verdad divina. Por eso todos aquellos líderes que van en contra de los absolutos morales que Dios ha establecido, viene un juicio fuerte sobre ellos. Deslich señala: los motivos inmorales y las personas no religiosas de una nación no son tan destructivos como las de una humanidad unida. Y muchas religiones falsas son mejores que una, ya que una paraliza a la otra. Entonces vemos que la inmoralidad seguía en las personas, el sentido de religión seguía en las personas, y ¿qué es lo que querían hacer? Querían hacer una sola religión, una sola unidad, y esto te saldría en la misma depravación antes del diluvio. Lo que va a hacer Dios en Génesis 11 es dispersar la humanidad, se va a confundir los idiomas para que no logren su propósito de generar un solo nombre, sino que cada persona iría formándose en diferentes lugares. El sentido de religiosidad del hombre es depravado, sabe que existe un Dios, pero no lo busca de una forma correcta porque su depravado corazón no lo permite hacer. Generarían diferentes religiones, y esas diferentes religiones se opondrían entre sí, la cultura se opondrían entre sí, por tal motivo no se buscaría esa unidad, porque una unidad con un corazón de depravación mayor. ¿Y qué es lo que está pasando en este tiempo? Estamos viviendo en este tiempo buscar una sola unidad, y eso es lo que va a llegar hasta el final. Por eso al final de los tiempos seríamos como los tiempos de Noé, porque se busca una sola unidad, un solo nombre, se está buscando una sola religión, un solo idioma, una comunicación especial, un solo imperio para llevarnos a esta depravación, tal cual como sucedió antes del diluvio. Es cierto que en términos abstractos la unidad de la raza es la ideal por causa del pecado del corazón del hombre. La humanidad al final de la era se unirá en Jesús, pero porque el pecado del corazón aquí ha sido quitado, porque el pecado ha sido quitado de su corazón, y esa unidad es loable, liderada por nuestro Señor Jesús, que es justo, que es verdadero, no por un corazón pecador, porque la unidad por un corazón pecaminoso es destructiva. La unidad sin el pecado y en justicia es bendición. Por eso aquí no era ideal que la humanidad estuviera unida, porque llevaría a la misma depravación antes del diluvio. Si el pecado no hubiera entrado en el mundo, que habría sido sin duda alguna el estado actual de las cosas, lo que se convierte en la dispensación escatológica final, que es cuando el pecado se ha quitado y si se busca esa unidad en Cristo. Pero esto no es la voluntad de Dios para el periodo actual. Nacionalismo, dentro de los límites apropiados, dentro de los límites inapropiados, digámoslo así, tiene la sanción divina. Buscar como una unidad fuera de lo que Dios ha establecido en Cristo Jesús, buscar la paz fuera de Cristo, buscar la unidad fuera de Cristo, buscar el amor fuera de Cristo, es depravación. Un imperialismo que contiene interés de un pueblo solamente y que pretende borrar todas las líneas de distinción es condenado por ser contra la voluntad divina. Por eso es que cuando nosotros vemos estos imperios que se levantaron, que estaban en constantes guerras en contra de estas naciones, estos imperios produjeron una depravación mayor. Por eso es que cuando la Biblia habla de estas unidades que se levantaron como imperios grandes, hablando del imperio babilónico, hablando del imperio medo-persa, del imperio griego y el imperio romano, la Biblia los describe como monstruos, porque va en contra de la voluntad divina, porque esta unión, este imperialismo, lo que produjo fue mayor depravación en el ser humano. Por eso estos imperios Dios permitió que se levantaran para mostrar la maldad del corazón. Muchos de estos emperadores se creyeron dioses dentro del imperio romano. Lo que se vivía eran injusticias, cosas aborrecibles, depravaciones, y Dios veía y describe estos imperios como monstruos. Tanto en el libro de Daniel, cuando habla de estos imperios,
tanto en Apocalipsis, que habla de este último imperio, de esta última unidad, como un monstruo y como mayor de cualquier de las otras bestias. Y todo llega a su fin, porque no es la voluntad de Dios este tipo de humanidad con un corazón pecador, porque la única unidad valera es en Cristo. Toda la idea es pagana e inmoral. Es a través del desarrollo de las diversidades nacionales y como éstas se expresan en las diferencias de lenguaje, porque Dios lo determinó para la humanidad pecadora, para evitar la realización de tal esquema de unificación pecador. Más allá de esto, se puede discernir en esto un doble propósito divino. En el primero, hubo una intención positiva de que se refería a la vida natural de la vida humana y era con el propósito de que Dios guardara a la humanidad para que se mantuviera constante a lo largo de la historia, a pesar del pecado que todavía estaba en el corazón del hombre, a pesar de que estas sociedades también van a mostrar depravación a lo largo de la historia. Vamos a dejar hasta acá para seguir con este tercer punto y vamos a continuar en la siguiente lección. Dios los bendiga.